violencia. Digamos, son dinámicas muy fuertes, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque dejamos que crezca el monstruo hasta que el monstruo nos devora y cuando ya nos tiene agarrado el cuello con sus dientes decimos, como esto sigue así, el monstruo no va a comer, pero ya el monstruo ya nos está comiendo, ¿no? Pues eso es una tradición, por lo menos española, de siempre. Luego está todo el grupo de las medidas pasivas, que yo siempre he sido muy partidaria de ellas, y no por experiencia propia, sino porque todo lo contrario. Es decir, las medidas pasivas son medidas de regulación. La regulación, la ordenación, que solo son útiles, o son eficaces, perdón, siempre y cuando detrás haya una capacidad coercitiva por parte de los poderes públicos. Coercitiva quiere decir capacidad de inspección y capacidad de sanción, ¿no? Las dos cosas. Si no, no hacemos nada. Pero yo entiendo que cada vez se analizan mejor los problemas y hoy yo creo que entre vosotros 4 habéis, digamos, hecho una disección muy clara del cadáver. El problema es que conforme más exquisita es la disección de los problemas, más desesperanza aparecen en las mesas de debate sobre la posibilidad de resolverlos. Y esto, sobre todo, eso es una tradición, yo diría, como anglosajona. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero leo cualquier libro anglosajón y es un 90% de un análisis estupendo de la realidad y un 10% de soluciones disparatadas, ¿no? Estamos ya anglosajonizándonos en ese sentido. Y es una pena porque este país, y concretamente estas ciudades grandes de este país, pues durante unos años, hace 30 años ya, pero bueno, pues han tenido una muy buena tradición de medidas pasivas. Es decir, se han arrancado con planes de protección del patrimonio cuando no había un marco legal prácticamente de referencia, y pues se ha inventado, se ha impuesto, se ha esperado a que reviente. Entonces, es decir, se ha trabajado con la paradoja esta del cañón y del blindaje, ¿no? O sea, cuanto más gordas son las balas, más gordo se pone el blindaje. Entonces, pues los otros disparan unas balas todavía más gordas. Porque no se puede bajar la guardia. O sea, no hay una dinámica de este tipo en una ciudad que vaya a consolidarse y a coger una velocidad de crucero de tal manera que sea compatible. Pero que las armas de, vamos a decir, intervención pasiva en la ciudad, que son importantísimas, porque esas involucran muchísimo, por una parte, al ciudadano, mucho más que las otras, en mi opinión, pero bueno, eso también es discutible. Segundo, son permanentes y tercero, son baratas, ¿no? Las tres cosas. Lo que pasa es que hay que tener más inspectores, más policías, más estas cosas. Pero el planeamiento especial no se puede dar por muerto. Y lo estamos dando por muerto porque nos lo han matado, es verdad. Pues tendremos que resucitarlo, porque es que es el arma letal que tiene una ciudad para combatir a largo plazo estas cuestiones. Jorge mismo le veo muy desesperanzado, mejor dicho, respecto de las posibilidades de que a través del planeamiento, porque en el marco legal. Pero vamos a ver, yo no sé, pero primero, de acuerdo, no serán los nuestros, pero en la Comunidad de Madrid se está estudiando la ley del suelo y alguna capacidad de influir en el asunto. Segundo, no hace falta modificar ninguna ley del suelo para hacer planeamiento especial. Se puede hacer planeamiento especial de regulación de usos. En este momento hay 2 usos que nos están comiendo en Madrid, que son, tú mismo los has mencionado, vamos, que son el ocio nocturno y en ciertas zonas muy restringidas de la ciudad el turismo. ¿Pero qué zonas? Es que son las zonas, son como el cuarto de estar ese de los muebles bonitos que tiene cada familia. O sea, que es la zona más central del pueblo, bueno, está siendo arruinada. O sea, yo, los que no lo hayáis hecho todavía, os recomendaría que os deis un paseíto desde la calle Bailén, por la calle Mayor, desde Bailén hasta Sol, y os podéis comprar una camiseta de Ronaldo, al menos en 18 locales que son exactamente iguales todos unos a otros, ¿no? Entonces, el que nosotros no tengamos capacidad de regular los usos comerciales en los espacios más importantes de la ciudad es un lujo que no nos podemos permitir. De ninguna manera. O sea, que habrá que hacer lo que haya que hacer. O sea, habrá que hacer un lobby en la Comunidad de Madrid, pero habrá que hacer un plan de usos y de restricción de usos saturados. Por ejemplo, pues se puede poner un nombre precioso, el que queráis que sea, ¿no? Luego, lo que decía el amigo de Barcelona, pues tiene razón. No solo habría que tener comercios de protección oficial, es que habría que tener oficinas de protección oficial. O sea, es que en Madrid hoy no te puedes hacer una oficina y se van destruyendo los puestos de trabajo, el tejido productivo en el centro, no te puedes hacer con una oficina que no tenga un pedazo de moqueta carísimo.
con unos vidrios carísimos, en una torre de 30 plantas. Y tú, que quieres montarte un despacho de lo que sea, de abogados o esto, pues tienes que andar haciendo trucos para conseguir meterlo en un edificio residencial fastidiando a toda la gente. Eso no puede ser. Hay mucho más espacio en plantas bajas del que es capaz de ocupar el comercio. O sea que por ahí también, bueno, con eso termino. De acuerdo, y una última palabra de atrás. Os ruego de nuevo brevedad, por favor, para que hablemos todas y todos. Sí, bueno, yo soy Fernando Fernández y soy urbanista. Bueno, entonces, a mí hay una frase que me encanta de Dejan Sadjic que dice, y creo que estamos insistiendo todos sobre lo mismo y lo voy a intentar ser muy breve, que dice que el trabajo es en el sentido más amplio lo que da forma a la ciudad, ¿no? Por encima de la vivienda, en el fondo, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo en un plan director en torno a la estación de Atocha y Delicias, que uno de los puntos que trataba precisamente era esa, cómo atraer trabajo, atraer población y trabajo a la ciudad. Habitualmente se había tratado en esa zona de implantar un polo tecnológico, ¿no? Casi un parque tecnológico en el sur de la ciudad, en torno a la estación de Atocha, como como forma de renovación. Nosotros creíamos que no, que precisamente allí había dos cosas que podían ser el motor de trabajo y empleo, o sea, de localización de empleo, que eran los zócalos comerciales, el interior de los patios, las construcciones que hay en el interior de los patios y algunas de las grandes dotaciones públicas que hay, como es el museo como era el futuro Museo de la Ciencia, que nunca ha sido y nunca lo va a llegar a ser, ¿no? En el entorno de la estación de Delicias. Encontrábamos el sitio, encontrábamos los lugares donde implantar trabajo, ¿no? Donde implantar empleo, con todas las ventajas que eso tiene, que se han hablado aquí, para la capacidad de producción de la ciudad, incluso para la capacidad reproductiva de la ciudad, ¿no? Para atraer gente que pueda formar familias. Se está hablando ahora de la limitación de los horarios de trabajo. Bueno, si al horario de trabajo le sumamos el horario de desplazamiento, es el desastre. Y esa es la posibilidad, una de las grandes posibilidades del centro de la ciudad. La pregunta para Tom Salvador o para Jorge es no tanto la tipología de los lugares como la tipología de los empleos que se pueden crear en la ciudad. ¿En qué es competitiva la ciudad para generar empleo distinto al que se crea en el entorno? ¿Qué actividades? ¿Para qué población, ¿no? Para población joven, para población muy formada, como hay en nuestras ciudades y demás, con qué actividades se puede regenerar el empleo en la ciudad. Muchas gracias. Os doy la palabra para que respondáis y a continuación haremos un segundo turno para el resto de personas que quieren preguntar. Si queréis aclarar un poco el tema del banco de datos, que efectivamente existe un banco de datos muy preciso con el número de viviendas vacías, el estado de las viviendas, el número de personas por vivienda, en fin, yo creo que en ese sentido podemos estar orgullosos de la cantidad de datos disponibles que tenemos y de hecho lo que sí que se detecta en el centro, que tampoco he querido, un poco por no aburrir demasiado, es que hay un índice claro de desproporción entre los distritos centrales y otros distritos del índice de reposición, ¿no? O sea, hay mucha más gente cada vez más mayor y viene muchísima menos gente joven, ¿no? De menos de 35 años, o sea, eso es así. Cuando decías que el centro sigue siendo atractivo para la gente joven, por supuesto, hay un tipo un perfil socioeconómico muy claro que se siente muy atraído y, de hecho, eso es la gentrificación en parte, ¿no? O sea, yo de lo que hablaba es de un tipo de... O sea, cuando una persona ya decide pues, plantearse a lo mejor comprarse una vivienda para desarrollar su modo de vida, sea el que sea, normalmente el centro se elige de una manera temporal, ¿no? Por eso decía yo que la clave es un poco la temporalidad. Puedes elegirlo para 5 o 6 años o 10 años en una situación personal determinada, pero luego a la hora de a lo mejor ya invertir en una vivienda a largo plazo o pensar que quieres una calidad de vida pues, de otra manera, más cercana también al empleo y tal, pues no se suele optar por el centro, ¿no? Porque precisamente además es mucho más caro comprarse una vivienda en el centro que por ejemplo en los nuevos desarrollos, ¿no? Sobre todo en relación calidad-precio, por así decirlo, ¿no? Es un poco lo que quería apuntar, simplemente. Sí, yo alguna cosa, bueno, sobre lo que decía Luisa estoy de acuerdo con Álvaro, ¿no? Que, bueno, yo creo que está claro, y ya lo están dando los precios, que donde más sube es Arganzuela, el precio de la vivienda, y yo creo que Usera y Carabanchel serán las dos, algunas zonas, ¿no? Porque también hay de todo y
y irá lento, ¿no? Yo creo que como que Lavapiés atrae muchos jóvenes y tienen hijos y se van a Arganzuela, ¿no? Es un recorrido bastante típico, ¿no? Vamos, de muchos, me estoy quedando solo en el barrio, de mi edad. A la hora de comprar, hemos tenido problemas, yo creo que hemos tenido problemas por comprar a precios que ya no son por intentar comprar a precios que ya no son los reales. Nos ha pasado a la comunidad y nos ha pasado a nosotros, ¿no? El intento de compra, los pliegos que ha sacado la MV, no hemos podido comprar casi nada, ¿no? Hay problemas administrativos de distinta índole. Tenemos dificultades para que en las negociaciones con las entidades financieras o con Sareb precisamente nos den pisos en el centro, nos dan otro tipo de cosas que son casi inservibles a la hora y que nos cuesta ponerlos en marcha muchísimo. Estamos teniendo dificultades sin duda, ¿no? En todo caso, sí que hay una cosa que aparte de comprar, es decir, una cosa que es inexcusable, que es que el mercado de alquiler funcione con normalidad. Y ahora mismo no está funcionando con normalidad. En Madrid está pasando algo que no tiene que ver con el alquiler para vivir. Y yo creo que eso es, o sea, primero y principal, ¿no? Estaríamos teniendo una subida de precios, pero atemperada, ¿no? O sea, como pasa en otras ciudades de España, pero estamos en un boom que tiene que ver con una oferta muy poco elástica y que ha colapsado, ¿no? Es decir, en Malasaña es que es muy difícil encontrar un alquiler barato o caro, es que no hay. Y sin embargo, entras en Airbnb y hay una oferta de la leche, ¿no? O sea que esa es una cosa inexcusable, más allá de que pudiéramos comprar o hacer otro tipo de cuestiones. Que yo también no creo que en Malasaña haya un proceso de gentrificación acabado, ¿eh? Luego mira los datos socioeconómicos y no es tan así. No es tan así. Yo creo que eso también es una cosa de la izquierda, que no nos gustan los cupcakes y los no sé qué, ¿no? O sea que luego en Malasaña hay mucha vivienda chunga, mucha señora mayor, mucho problema de todo tipo. Tenemos un centro de servicios sociales que tiene unos usuarios como en cualquier otro barrio, tiene una renta superior a Lavapiés, pero no muy superior. Tiene un tejido social muy interesante, probablemente más fuerte que el de Lavapiés ahora mismo. O sea que yo creo que somos un poco pesimistas con eso. En centro hay 133.000 habitantes o algo más. O sea, vive mucha gente. Hay una franja que está bastante ya despoblada, pero vive muchísima gente. Es decir, entre Malasaña y Chueca y en la zona sur, en Lavapiés, vive mucha gente. En Lavapiés viven 46.000 personas. Yo creo que son zonas donde tenemos, quizá en la Latina, es donde se esté dando ahora la batalla para evitar el despoblamiento. Yo creo que es donde tenemos que hacer una de las primeras trincheras para intentar que ahí no se nos vaya la gente, ¿no? Por eso yo creo que hay inversión y hay capacidades hay posibilidades de hacer cosas. Y también hay una intervención sobre el ocio nocturno que nos cuesta, pero que yo creo que está funcionando en alguna medida, ¿no? En ese sentido, yo creo que a la hora de plantear qué tipo de empleos, ¿no?, que se planteaban, yo últimamente veo en Chamberí, es decir, que igual también tenemos que ver no qué nos gustaría, sino qué se está implantando. Por ejemplo, en Chamberí lo último que se ha implantado son 2 grandes empresas grandísimas de la publicidad. Van a ir al antiguo edificio de Telefónica en Río Rosas, que está vacío, 3.000 personas, ¿no? Que VPP centraliza ahí todo su personal en España y Portugal. Y en José Abascal, 1.000 personas, 900 y pico. Pues, oye, igual el sector de la publicidad, por lo que sea, tiende más a localizarse en distritos centrales que en polígonos empresariales de fuera, ¿no? Bueno, ¿no? Empleos culturales, por supuesto, todo tipo de cuestiones seguro, ¿no? Y en ese sentido, lo de terciarización, claro, terciarización de que yo creo que necesitamos oficinas en el centro. Es que si no hay oficinas, va a perder cualquier atractivo como barrios residenciales. Porque, es decir, si esto de sortear, aparte de los problemas de movilidad, ¿no? Pero, es decir, ¿qué incentivo vas a tener para vivir en el centro? Si no, es muy complicado. Chamberí, por ejemplo, en eso es un distrito bastante más virtuoso y se ve también en los patrones de ocio nocturno. La hostelería de Chamberí funciona bastante bien los días de diario porque hay mucho menú del día, hay mucha oficina, hay mucho tal. En zonas del centro solo funciona los fines de semana, con lo cual, el fin de semana tienes que ganar un dinero que otros lo ganan en toda la semana, ¿no? Con lo cual, acumulación, lío. Bueno, básicamente esas. Vamos, y que no soy pesimista, ¿eh? Yo creo que tenemos muchos atractivos y que tenemos mucha política por hacer.
pero que nos encontramos ante una situación que sobre todo que no conocemos, que es una situación nueva, que no conocemos y que ninguna gran ciudad ha tocado la tecla ahora mismo de cómo frenar o cómo encarar bien estos fenómenos, ¿no? No, yo, a ver si traté de contestar algunas de las cosas que... No, sobre lo que preguntaba sobre el tema del intento de monitorización, es algo que estamos como tratando de entender, digamos, todos los agentes que nos pueden ayudar a construir. Entonces, estamos pensando si hay que trabajar más desde fuera, si desde dentro tenemos suficiente capacidad de construir información que tratamos de ver cómo digamos, desde los departamentos más tecnológicos nos ayudan a construir esas herramientas. Pensábamos, ¿os imagináis un índice de movimiento del precio del alquiler en tiempo real? Sería una maravilla, digamos, sería increíble, digamos, ¿no? Pero bueno, damos vueltas y vemos lo difícil que es o de las transacciones, o de ver realmente que tú estuvieras viendo efectivamente cómo se está produciendo en vivo, digamos, el fenómeno. Pero es verdad que todo es esto de la monitorización, como la imaginamos para ver cómo nosotros afectamos, ¿no?, sobre las zonas de intervención en espacio urbano, si hay, como os decía antes, alguna intervención en algún equipamiento, etcétera, por tanto, son temas de ciudad. Si hay todo eso, digamos, nos lleva a analizar nos estamos planteando, digamos, analizar muchos parámetros simultáneamente, y en último término hay algo que nos preocupa, y es salud-ciudad. O sea, al final, digamos, al final de todo, nos preocupa cómo podemos, digamos, contar, cómo podemos saber cómo estamos modificando, afectando, mejorando o empeorando. Entre nosotros siempre hay una frase, digamos, que nos preocupa, de toda mejora empeora. Ojo, ¿no? Por lo tanto, digamos, estamos y por lo tanto no queremos llegar hasta el final empezamos, digamos, desde el inicio, y queremos llegar hasta saber cómo realmente nosotros estamos modificando de verdad la vida de las personas. Por lo tanto, y en eso yo creo que es unos temas que decimos, Barcelona es una ciudad que es verdad, se ha construido durante muchísimos años. Es una ciudad que evidentemente en el 79 estaba por construir, pero ahora está construida. Lo que tenemos que cambiar es las reglas de juego para que en esta ciudad se pueda vivir en otras condiciones. Entonces, es más un tema de cómo se usa la ciudad, de no cómo se construye la ciudad. Y de ahí, digamos, la preocupación por cómo incidimos sobre la vida real de las personas. Otra cosa que se planteaba, yo realmente no es un ámbito que sinceramente lo controlo poco, el tema de preguntaba sobre la tipología de las viviendas turísticas. Complicado, digamos, porque las legalizadas, así. El gran problema no son las legalizadas, el gran problema es el resto, el mundo opaco de los apartamentos turísticos, ¿no? Y ahí es un tema que es como angustiante el no saber realmente. Entonces se mezcla términos como la economía colaborativa y esos momentos, esas zonas, digamos, realmente dramáticas, cuando sabes que puedes estar, digamos, inspeccionando a alguien que está tratando de sobrevivir y punto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la frontera? Bueno, os pongo un ejemplo, digamos, ¿no? Puesto que es imposible, digamos, desvelar el secreto, ¿no? Se hizo una campaña en la que se pedía a los vecinos que ayudaran, digamos, a detectar el apartamento turístico, ¿no? Y que como judicialmente es muy complicado, etcétera, etcétera, hasta que no se ha detectado no sé cuántas veces el ocupante, ¿no? Bueno, pues esto, por según qué sector, se ha interpretado, digamos, con muchas dudas de que estamos haciendo, digamos, activando un proceso de delación, digamos, ¿no? De dilatación, digamos, y un tema
complicado, ¿no? Me encanta lo de la diferencia de las medidas activas y las medidas pasivas. Me encanta, me gusta que, bueno, como siempre, si es cierto que los grandes inventos se han producido en épocas de guerra, en el fondo estamos en un proceso, sé que es delicado, digamos, pero es verdad, estamos en una época de emergencia o en una época de batalla. Es una batalla, por lo tanto, ahí tenemos que ser tremendamente ingeniosos en encontrar herramientas, como decías, pasivas, de regulación, que tengan capacidad de revertir esta desesperanza que decías. Me encanta la manera como lo has contado. Pero déjame que te conté 2 o 3 cosas, digamos. Barcelona puso prácticamente Barcelona Común cuando llegó. Una de las primeras cosas que hizo es lanzar la moratoria por el tema turístico y en particular por el tema de los hoteles. Pues os puedo casi asegurar que este gobierno terminará con los peores índices de todo, de contaminación, porque el repunte económico está de problemas de vivienda, y con los peores índices, con el mandato que se habrán construido más hoteles de toda la época de Barcelona, precisamente porque no hemos puesto a regularlo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que decimos en catalán, a correcuita, todos aquellos que tienen un certificado de aprovechamiento urbanístico lo han ejercido y lo están ejerciendo, ¿no? Por lo tanto, digamos, y eso no nos tira para atrás, todo lo contrario, pero sabemos que vamos a terminar mal, digamos, ¿no? O sea, los índices van a ser malos. Bueno, tenemos que saber contar, ese es el gran tema que ahora tenemos. Tenemos que saber contar que lo que hemos hecho es cambiar y revertir la tendencia. O sea, terminamos con los peores índices de contaminación. Es posible, pero tenemos que saber contar que si no hubiéramos hecho nada estaríamos muchísimo peor, ¿no? Entonces, que efectivamente lo que estamos haciendo es cambiar el rumbo. Y de no haber hecho nada, los índices de hoteles serían mucho peores, a la larga, etc. Por lo tanto, ahí tenemos pero estoy de acuerdo y al mismo tiempo, digamos, tenemos que modificar toda la legislación que afecta al tema del que es la LAU, ¿no? Lo digo bien, ¿no? ¿Y a quién le toca hacerlo? No podemos hacer nada, ni comunidades autónomas, ni ayuntamientos. Alguien tiene que hacerlo. Y si no conseguimos controlar el tema del precio de alquiler desde el punto de vista legal, no podemos hacer nada. Pero absolutamente de acuerdo, y por lo tanto tenemos que hacer todo el lobby posible para conseguir que efectivamente consigamos, digamos, entender que eso hay que... Los planes de usos, absolutamente de acuerdo, pero la Unión Europea te salta con los problemas de competencia, ¿no? O sea, absolutamente de acuerdo. Y tenemos que hacerlo, ¿eh? Y lo estamos haciendo, pero sabemos que estamos chocando constantemente con... ¿Y por qué lo citabas, no? Un tema que me gustaba cuando hablabas de los catálogos de patrimonio. No es el tema, pero una anécdota, ¿no? Nos estamos preocupados con el tema del planeamiento, del plan general. Tenemos muy claro que tenemos que empezar a modificarlo por muchísimas razones, y una es esta, el tema del patrimonio. O sea, hicimos un catálogo, se hizo posterior al 76, que es la fecha del plan general. Entonces, ¿qué tenemos de problema? Que el catálogo está protegido, pero no el aprovechamiento urbano. Con lo cual, te encuentras una pieza urbana donde hay una pieza de catálogo y evidentemente hay que protegerlo, pero como el aprovechamiento es el que estaba, eso te obliga a generar una especie de energúmeno urbano, porque te obliga a concentrar toda la edificación donde no cabe. Bueno, por lo tanto, lo digo porque me ha gustado cuando lo contabas, y pues mira, otro tema, digamos, dramático en el que nos estamos dando cuenta que hay que meter mano, ¿no? Y compro lo de las oficinas de protección oficial, lo voy a vender, mañana de la mañana estaré hablando de las oficinas de protección oficial, os lo aseguro. Me encanta, o sea, yo creo que tenemos que hacer sí, o sea, es verdad, o sea, tenemos que hacer todo lo posible para garantizar que la vida de ciudad compleja, mixta, tal, y tenemos que garantizar que la gente pueda vivir, pueda trabajar, pueda comprar, pueda hacer todo lo que tiene que hacer en la ciudad. Por lo tanto, compro absolutamente. No tengo ni idea de cuáles son los empleos y para qué población deberían. Me parece interesantísima la pregunta, interesantísima. Seguro que es fundamental trabajar con la población joven,
es donde hay el riesgo más grande de decapitar digamos, el equilibrio social, pero no sé cuáles son las actividades. En todo caso, tienen que ser las actividades que nos ayuden con la población residente, la que sea, cuáles son sus capacidades, sus habilidades, sus posibilidades. Entonces, hay un trabajo social enorme ahí detrás para encontrar, pero absolutamente de acuerdo en la ciudad productiva y sobre todo en la ciudad reproductiva. Por supuesto, absolutamente de acuerdo. Antes de pasar al segundo turno, simplemente porque en el departamento, en la Complutense lo vemos, cuando preguntabais acerca de la realidad del proceso a lo largo de Madrid, los diferentes mapas que hemos visto, 91, 2001, 2011, sí que se ve un proceso claro de cambio de la población. Efectivamente, no es un proceso completo, en plan, de nuevo, distópico, por el cual en Malasaña solamente van yuppies, ¿no? Pero lo que sí que se ve es un continuo descenso de la población perteneciente a las categorías más precarizadas, que está por encima de la media del descenso en el conjunto del área metropolitana. Es decir, cada vez hay menos personas de categorías precarizadas viviendo en determinados barrios del centro de Madrid donde antes sí que residían. Es decir, tal vez evitando y esquivando el problema de pensar la gentrificación que veíamos, despoblamiento, desplazamiento, sustitución, sí o no, si incluso las clases altas se van, ¿no? Sí que podríamos coincidir en que cada vez hay menos unidades residenciales accesibles o asequibles para los hogares con menos recursos económicos. Eso sí que lo vemos que está pasando. De hecho, un compañero nuestro que se acaba de doctorar, Pedro Uceda, mostró en su defensa de tesis unos mapas de vulnerabilidad urbana en Madrid y se observaba como todo el centro de Madrid tenía valores relativamente intensos de vulnerabilidad en el 2001 y en 2011 ya solamente permanecía y en niveles bajos lavapiés. De manera que un proceso, algo está pasando, ¿no? Podríamos decir. Y lo que se observa es que dentro de las diferentes figuras de desplazamiento que hay, que definía Marcuse ya en los años 80, lo que seguro está pasando es el desplazamiento excluyente, por el cual personas de las capas sociales con menos recursos de ninguna manera pueden acceder a determinados lugares de la ciudad, donde tal vez se está proponiendo que vuelvan algunas actividades productivas. Estábamos hablando ahora en el debate, ¿no? Es decir, cómo conseguir anclar a la población en el centro mediante la instalación de actividades productivas. Bueno, sabemos que en determinadas empresas, incluso probablemente en Chamberí, en las empresas de publicidad, va a haber publicitarios, pero también creativos, pero también va a haber gente que limpie la oficina, va a haber gente de la seguridad del edificio, etcétera, etcétera. Excepto la otra cara, la cara oculta de la luna, ¿no? Y esa población tal vez no tenga acceso a viviendas en las inmediaciones porque no hay vivienda asequible y nos conlleve de nuevo al mismo problema de incompatibilidad entre actividad productiva y reproductiva, en este caso en términos de clase. Tal vez puedan conciliar los publicistas, pero no las mujeres de la limpieza, ¿no? Por así decirlo. Hombres. O hombres de la limpieza, efectivamente.